Nunca imaginé que unas notas anónimas pudieran cambiar mi vida por completo. Me llamo Daniel, tengo 28 años, trabajo como diseñador gráfico desde casa. ¿Sabes ese tipo de vida que parece perfectamente organizada por fuera, pero que por dentro es solo un vacío enorme? Así era exactamente como me sentía. Mi apartamento era bonito, mi trabajo pagaba bien, mis padres me llamaban todos los domingos, pero estaba solo, profundamente solo. Y lo peor de todo es que ya ni siquiera sabía si tenía el valor de cambiarlo. Vivía en uno de esos edificios antiguos en el centro de la ciudad. ¿Sabes esos lugares con paredes gruesas, suelos de madera que crujen, un ascensor que tarda una eternidad? Pues sí, pero había algo reconfortante allí. Quizás era la rutina, todos los días lo mismo. Despertarme, hacer un café, trabajar, bajar a comprar algo para comer, subir, trabajar un poco más, dormir. Siempre lo mismo, día tras día. Conocía a los vecinos de vista. La señora del tercer piso que siempre bajaba con sus bolsas pesadas a las 9 de la mañana. La pareja joven del segundo que se peleaba los sábados. El señor del quinto que tenía 3 gatos, pero nunca hablaba con nadie. Solo saludaba con la cabeza, sonreía educadamente y seguía mi camino. Y estaba él, el guardia de seguridad nocturno del edificio. Honestamente, ni siquiera le había prestado mucha atención durante las primeras semanas después de mudarme. Era solo una persona más que formaba parte del paisaje. Pero ¿sabes cuando empiezas a fijarte en alguien sin querer? Como si tu cerebro decidiera, por su cuenta, que esa persona merecía tu atención. Debía tener unos 32-33 años. Pelo corto, siempre bien peinado, uniforme impecable. Y tenía esa forma de ser seria, pero amable. Siempre abría la puerta a los residentes, ayudaba a cargar compras pesadas, estaba atento a cualquier ruido extraño. Lo veía todas las noches cuando bajaba a tirar la basura o cuando llegaba tarde de algún compromiso raro. Saludaba con un buenas noches discreto. Él respondía, buenas noches, residente del 402. Siempre así, muy formal, distante, profesional, como si estuviera programado para ello. Y no pensaba nada del otro mundo al respecto. Juro que no pensaba. Hasta aquel jueves. Fue un jueves cualquiera. Había trabajado todo el día en un proyecto aburrido para un cliente aún más aburrido. Me dolía la cabeza. Estaba exhausto. Solo quería ducharme, comer algo precocinado y caer en la cama. Cuando llegué a casa, ya era casi medianoche. El pasillo del cuarto piso estaba vacío y silencioso, solo iluminado por esas lámparas amarillentas que hacían que todo pareciera más triste de lo que realmente era. Y fue entonces cuando lo vi, una nota doblada pegada en mi puerta. Me detuve. Me quedé allí parado unos segundos, solo mirando, porque aquello era extraño. Nadie nunca había dejado nada en mi puerta, ni publicidad, ni un aviso de la administradora, nada. Mi primera reacción fue mirar a los lados del pasillo, como si alguien pudiera estar observándome, como si fuera una broma. Pero no había nadie. Solo yo y aquel pequeño papel blanco pegado con cinta adhesiva. Arrancó la nota despacio, casi con miedo de que fuera a explotar en mis manos. Entré en el apartamento, cerré la puerta, encendí las luces. Mi corazón latía más rápido de lo que debería. Era ridículo, lo sé, era solo un papel. Pero había algo extraño, algo perturbador en aquella situación. Desdoblé la nota. La caligrafía era manuscrita, cuidadosa, en letras cursivas. Y decía, Daniel, sé que no me conoces de verdad, pero me gustaría que lo hicieras. Todas las noches, cuando pasas por mi lado, me quedo pensando en lo que dirías si tuviera el valor. Pero no lo tengo, todavía no. Así que estoy escribiendo. Espero que no te asustes. Solo quería que supieras que alguien te ve. De verdad. Leí aquello 3 veces, 4, 5, 10. Mi cerebro se quedó en blanco. ¿Quién había escrito aquello? ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Y qué significaba alguien te ve de verdad? ¿Era romántico? ¿Era amenazante? No sabía qué pensar. Me dejé caer en el sofá, todavía sosteniendo el papel. Mi mente empezó a hacer lo que siempre hace: analizar, diseccionar, buscar patrones. ¿Quién en el edificio sabría mi nombre? La administradora, claro. Algunos vecinos, quizás. Pero, ¿a quién le importaría lo suficiente como para escribir una nota así? Y lo más importante, ¿quién escribiría algo así y no tendría el valor de decirlo en persona? Me quedé horas despierto aquella noche. Releí la nota varias veces. Intenté reconocer la letra, como si eso fuera a darme alguna pista, pero no reconocí nada. Era solo una letra bonita, cuidadosa, anónima. ¿Y sabes qué fue lo peor? Me gustó. Me gustó saber que alguien me había notado, que alguien había pensado en mí, que no era tan invisible como creía. Pero también me asusté, porque aquello era demasiado íntimo, demasiado vulnerable, y no sabía si estaba listo para lidiar con eso. En los días siguientes empecé a prestar atención. A todo, a todos. En el ascensor,
Miraba a la gente e intentaba imaginar si podrían haber sido ellos. La señora del tercero, improbable. La pareja del segundo, no tenía sentido. ¿El señor de los gatos? Definitivamente no. Y entonces empecé a pensar en el guardia de seguridad. Porque él sabía mi nombre. Claro que sí. Tenía acceso a la lista de residentes. Me veía todas las noches. Dijo una vez: «Buenas noches, residente del 402». Él lo sabía. ¿Pero sería él? Intenté descartar la idea, porque parecía improbable. Él era tan profesional, tan distante. Nunca había demostrado nada más allá de la educación básica. Ninguna mirada prolongada. Ninguna sonrisa diferente. Nada. Pero entonces empecé a recordar. Pequeños detalles. Como siempre me abría la puerta un segundo antes de que yo llegara, como si me estuviera esperando. Cómo a veces desviaba la mirada rápidamente cuando nuestros ojos se encontraban. Cómo, aquella vez que bajé cargando una caja pesada, me ofreció ayuda sin que yo la pidiera. Eran cosas pequeñas, insignificantes. Pero ahora, con aquella nota ardiendo en mi cabeza, todo parecía adquirir un nuevo significado. ¿Me estaba volviendo loco? ¿Estaba viendo cosas que no existían? Durante 3 días no pasó nada. Ninguna nota nueva, ninguna pista. Continué con mi rutina, pero ahora estaba hiperconsciente de todo. Cada vez que bajaba, mi corazón se aceleraba un poco. Cada vez que pasaba junto al guardia de seguridad, intentaba leer algo en su rostro. Pero él seguía igual, serio, profesional, distante. Y entonces, el domingo por la noche, volvió a suceder. Había salido a comprar algunas cosas al supermercado abierto toda la noche. Volví alrededor de las 11 de la noche. Subí en el ascensor, cansado, cargando 2 bolsas pesadas. Cuando llegué a la puerta de mi apartamento, allí estaba. Otra nota. Se me revolvió el estómago. Dejé caer las bolsas al suelo, arranqué el papel de la puerta y entré corriendo. Cerré la puerta detrás de mí, me apoyé en ella y leí: «Sé que debes estar confundido. Lo siento por eso. No quiero asustarte, solo quiero que sepas que no estás solo. Te veo todos los días. Y eres hermoso, no en el sentido superficial. Eres hermoso en la forma en que caminas despacio cuando estás cansado. En la forma en que sonríes educadamente incluso cuando estás claramente exhausto. En la forma en que sostienes el café cada mañana como si fuera lo único que te mantiene en pie. Te veo, Daniel. Y me gustaría poder decírtelo en persona. Pero tengo miedo. Miedo de estropearlo todo. Miedo de que no sientas lo mismo. Miedo de ser solo otro idiota que se enamoró de la persona equivocada». Me senté en el suelo, allí mismo, de espaldas a la puerta, y sentí las lágrimas correr por mi rostro, porque aquello era tan hermoso, y tan triste, y tan real. Quienquiera que hubiera escrito aquello me veía de una manera en que nunca antes me habían visto. Me veía de verdad. No como el diseñador que entrega proyectos a tiempo, no como el hijo que llama a sus padres todos los domingos, no como el vecino educado que saluda en el pasillo. Me veía como Daniel, solo Daniel, cansado, solitario, intentando sobrevivir. Y yo quería saber quién era. Necesitaba saberlo. Pero también tenía miedo. Porque ¿y si era alguien que no esperaba? ¿Y si era alguien que lo complicaría todo? ¿Y si al descubrirlo todo se desmoronaba? Pasé la noche despierto de nuevo. Esta vez no solo pensando, planeando, porque ahora tenía una misión. Iba a descubrir quién estaba dejando esas notas. No importaba cómo. No importaba cuánto tiempo llevara. El lunes por la mañana tomé una decisión. Iba a empezar a observar, de verdad. Iba a prestar atención a todos los detalles, a todos los movimientos, a todos los rostros. Y el primer lugar por donde iba a empezar era la portería. Porque si había una persona en ese edificio que veía a todo el mundo entrar y salir, que conocía los horarios de todos los residentes, que tenía acceso a todo, era el guardia de seguridad nocturno. Esa noche, por primera vez desde que me mudé, bajé a propósito solo para tirar la basura. No porque lo necesitara, sino porque quería ver si él estaría allí. Y él estaba, sentado detrás del mostrador de la portería, mirando su celular. Cuando la puerta del ascensor se abrió y yo salí, levantó la mirada. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. 2 segundos. 3. Él desvió la mirada primero. «Buenas noches, residente del 402», dijo, como siempre. «Buenas noches», respondí, intentando sonar casual. Caminé hasta el contenedor de basura exterior. Tiré la bolsa que había traído y volví despacio, muy despacio, porque estaba intentando ver algo, alguna señal, alguna pista. Cuando pasé por la portería de nuevo, él me estaba mirando. No al celular, a mí. Y cuando nuestros ojos se encontraron de nuevo, no desvió la mirada inmediatamente. Se quedó allí, mirándome, como si estuviera intentando decidir algo. Fue solo por un segundo, pero fue suficiente. Porque vi algo en esa mirada. Algo que no era solo educación profesional. Algo más profundo, más vulnerable,
y mi corazón se disparó. Entré en el ascensor sin decir nada. Pulsé el botón del cuarto piso, y mientras las puertas se cerraban, vi, a través del cristal, que él todavía me estaba mirando. Subí a mi apartamento en un trance. Entré, cerré la puerta con llave y me apoyé en ella, intentando procesar lo que acababa de suceder. ¿Sería él? ¿Sería el guardia de seguridad, aquel hombre serio y profesional que veía todas las noches, la persona que me estaba enviando esas notas? ¿Y si lo fuera? ¿Qué haría? Porque ahora, por primera vez desde que todo comenzó, no solo tenía curiosidad, tenía esperanza. Y también miedo, mucho miedo, porque si fuera él, todo cambiaría. Mi rutina, mi seguridad, mi cómoda soledad. Y no sabía si estaba listo para eso, pero una cosa era segura, necesitaba descubrir la verdad. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ello. En los días siguientes, me encontré haciendo algo que nunca imaginé hacer: estudiar los ritmos de mi propio edificio como si fuera un detective aficionado. Suena ridículo cuando lo cuento así, pero era exactamente eso. Observaba por la ventana, prestando atención a los horarios, a los movimientos, intentando descifrar un patrón que me llevara hasta la persona detrás de esas palabras. ¿Y sabes qué es lo más extraño? No era solo curiosidad, era algo más profundo. Era como si esas notas hubieran despertado una parte de mí que llevaba demasiado tiempo dormida. La parte que aún cree en conexiones reales, en la vulnerabilidad, en alguien que te ve de verdad. Empecé a notar cosas. El guardia de seguridad nocturno hacía sus rondas siempre a la misma hora. A las 22, a medianoche, a las 2 de la madrugada. Metódico, profesional. Nunca antes le había prestado atención a eso, pero ahora cada detalle importaba. Porque si alguien estaba dejando notas durante la madrugada, necesitaba conocer esa rutina. Necesitaba saber cuándo el pasillo estaría vacío. Pasé 3 noches despierto observando. No de forma obsesiva, sino con esa atención silenciosa de quien intenta resolver un misterio que importa más de lo que debería. Y fue durante esa observación que empecé a fijarme en él. Gabriel. Todavía no sabía su nombre, pero ya lo había visto varias veces. Alto, de hombros anchos, con esa tranquilidad de quien no necesita demostrarle nada a nadie. Trabajaba en el edificio desde hacía algunos meses, siempre educado, siempre con una sonrisa genuina cuando nos cruzábamos en el ascensor. No era esa sonrisa automática de cortesía, era auténtica, cálida. Es curioso cómo uno puede convivir con alguien en el mismo espacio y no verlo realmente. Él siempre estuvo allí, pero yo nunca le había prestado atención. Ahora, observando desde mi ventana, notaba cada detalle. Cómo revisaba las puertas con cuidado, cómo se detenía para ajustar la planta del pasillo que siempre se caía de lado, cómo a veces se quedaba parado unos segundos, solo mirando por la ventana del pasillo, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Había algo en él, una soledad familiar, como si él también estuviera buscando algo que no sabía nombrar, pero no podía estar seguro. Y lo último que quería era proyectar mis propias carencias en alguien que quizás solo era un empleado haciendo su trabajo. Así que seguí observando, esperando algún tipo de confirmación. La confirmación llegó un jueves por la noche. Volvía tarde del trabajo, exhausto después de una reunión que se extendió más de la cuenta. El ascensor se detuvo en mi piso, y cuando las puertas se abrieron, allí estaba él, Gabriel. Salía de la sala de mantenimiento con una caja de herramientas. «Buenas noches», dijo él, y esa sonrisa apareció de nuevo, solo que esta vez presté atención de verdad. En sus ojos, en la forma en que la sonrisa le llegaba a los ojos, dejando pequeñas arrugas en las comisuras. Era genuina, cálida, y había algo más allí. Una chispa breve, casi imperceptible, como si estuviera feliz de verme. «Buenas noches», respondí, intentando parecer natural, pero sintiendo mi corazón acelerarse de una forma completamente irracional. «¿Todo bien con tu apartamento?», preguntó él, señalando la caja de herramientas. «Recibí una llamada por una fuga de agua en el piso, pero resulta que era en el 804. Aquí todo está bien», dije. Y entonces, en un impulso, añadí: «Trabajas muchas horas». Él se encogió de hombros, pero había algo en el gesto. Una tristeza casi invisible. «Turnos nocturnos. Alguien tiene que estar por aquí, ¿no? Y yo. Bueno, no tengo mucho que hacer en casa de todos modos». La forma en que lo dijo. Demasiado casual. Como si estuviera intentando ocultar el peso de esas palabras. Yo conocía ese tono. Usaba el mismo cuando alguien me preguntaba por qué trabajaba tanto. «Entiendo», dije, y quise decir más. Quise preguntar algo, alargar esa conversación. Pero él ya se estaba alejando, despidiéndose amistosamente. «Que tengas una buena noche. Cualquier problema solo tienes que llamar». Y entonces dobló la esquina del pasillo y desapareció. Me quedé allí parado, con el corazón aún acelerado,
intentando procesar esa interacción. Había sido breve, profesional, absolutamente normal. Pero había algo allí, en la forma en que me miró, en la tristeza disimulada de su voz cuando mencionó no tener nada que hacer en casa. Entré en el apartamento y fui directo a la ventana. Media hora después, durante la ronda de medianoche, lo vi detenerse frente a mi puerta. Miró a los lados, como hacía todas las noches, y entonces sacó algo del bolsillo. Un pequeño trozo de papel doblado. Lo puso debajo de la puerta y siguió adelante, sus pasos resonando por el pasillo vacío. Era él, Gabriel. No me moví durante unos minutos. Solo me quedé allí, procesando. El guardia amable que siempre me saludaba en el ascensor. El hombre que se detenía para ajustar las plantas del pasillo. Que trabajaba turnos nocturnos porque no tenía nada esperándolo en casa. Él era quien me estaba viendo. Quien estaba escribiendo esas palabras. Quien estaba compartiendo su soledad con la mía. Cuando finalmente abrí la puerta y tomé la nota, mis manos temblaban ligeramente. Hoy me di cuenta de algo. La soledad no es la ausencia de personas alrededor. Es la ausencia de alguien que realmente te vea. Paso el día entero rodeado de gente. Saludo a los residentes, hablo con colegas, sonrío y hago mi trabajo. Pero nadie realmente me ve. Nadie pregunta cómo estoy de verdad. Nadie nota cuando finjo estar bien pero me estoy desmoronando por dentro. Tú eres diferente. Cuando te cruzas conmigo en el pasillo, hay algo en tu mirada. Como si entendieras. Como si tú también supieras lo que es usar una máscara todo el día y solo poder quitártela cuando estás solo. Quizás estoy proyectando, quizás solo eres educado y yo estoy leyendo demasiado en las cosas. Pero quería que supieras, cuando te veo, no veo solo a un residente más. Veo a alguien que parece llevar el mismo peso que yo. ¿Será una locura esperar que alguien a quien apenas conocemos pueda de alguna manera entendernos mejor que personas que conocemos desde hace años? ¿Será ingenuo creer que existe una conexión verdadera, esa que no necesita palabras, que simplemente existe? Quisiera poder decirte esto, pero tengo miedo. Miedo a equivocarme. Miedo a arruinar esta pequeña fantasía que he construido en mi cabeza. Así que sigo escribiendo estas notas que quizás ni siquiera leas. Pero al menos aquí, en estas palabras, puedo ser honesto. Puedo quitarme la máscara por unos minutos. Leí esas palabras 3 veces. Y con cada lectura, algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Él me veía, de verdad, y lo que veía era exactamente lo que yo estaba sintiendo. La soledad disfrazada de productividad. La máscara social que usamos para aparentar que todo está bien. El peso de ser funcional por fuera mientras me desmorono por dentro. Y él tenía miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a arruinar algo al hacerlo real. Yo conocía ese miedo íntimamente. Me senté en el sofá, aún sosteniendo la nota, y dejé que mi mente divagara por todos los escenarios posibles. ¿Qué pasaría si respondiera? ¿Qué pasaría si lo hiciéramos real? Si saliéramos del reino seguro de las palabras anónimas a la vulnerabilidad de una conexión real? Había barreras, claro. Él era empleado del edificio. Había una dinámica de trabajo allí, una jerarquía, aunque informal. ¿Y si estaba interpretando mal? ¿Y si había una diferencia de edad, de experiencia, de expectativas? Pero entonces volvía a sus palabras, a la honestidad brutal de esas frases, a la forma en que me había visto, realmente visto, cuando todos los demás solo miraban a través de mí. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me vio así? ¿Cuándo fue la última vez que permití que alguien me viera así? Pasé la noche entera despierta, con aquella nota en mi mano, tomando una decisión que parecía al mismo tiempo insignificante y monumental. Responder o no responder. Seguir observando de lejos o dar un paso hacia la vulnerabilidad real. A las 5 de la mañana, mientras el cielo comenzaba a clarear, tomé un papel y un bolígrafo. Mis manos temblaban mientras escribía. Cada palabra era una elección. Cada frase, un puente que se construía entre dos soledades. No diré lo que escribí. Todavía no. Pero puedo decir que fue honesto. Fue aterrador. Fue real. Doblé el papel, lo puse en un sobre blanco y esperé. A las 6 de la mañana, yo sabía que Gabriel haría su última ronda antes del final de su turno. Siempre era a la misma hora, metódico, predecible. Ya conocía sus ritmos. Puse el sobre debajo de la alfombra frente a mi puerta, dejando una pequeña parte visible. No demasiado obvia, pero no tan escondida como para que pudiera perderla. Y entonces volví adentro y fui a la ventana. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Las manos me sudaban. Esa sensación de estar al borde de algo, de tomar una decisión que no se puede deshacer. A las 6:05, lo vi doblar la esquina del pasillo. Gabriel, con su uniforme impecable, su postura profesional, su andar cansado de quien está al final de un turno largo, se detuvo frente a mi puerta para hacer la revisión de rutina. Inicialmente no notó el sobre. Iba a seguir adelante. Pero entonces algo llamó su atención.
esa pequeña parte blanca que sobresalía de debajo de la alfombra. Miró a los lados. Se agachó, tomó el sobre, y entonces por solo un segundo se detuvo, completamente inmóvil, solo sosteniendo aquel sobre blanco en sus manos, como si supiera exactamente lo que era, como si estuviera procesando lo que aquello significaba. Miró hacia mi puerta. Por un largo momento solo miró, como si pudiera verme a través de la madera. Después, guardó el sobre en el bolsillo de su camisa, muy cerca del corazón, y continuó su ronda. Pero yo lo había visto. La forma en que sus manos temblaron ligeramente al tomar el sobre. La forma en que necesitó respirar hondo antes de seguir adelante. La forma en que miró mi puerta durante esos segundos eternos. Él sintió. Lo que sea que estuviera pasando entre nosotros, él también lo sintió. Mientras lo veía desaparecer al final del pasillo, completando su última ronda antes de irse, una única pregunta quedó suspendida en el aire de la mañana naciente. ¿Qué pasaría ahora que ambos sabíamos que ya no estábamos solos? Estaba segura de que él no vería mi respuesta. Al fin y al cabo, ¿quién presta atención a las notas dejadas en los botes de basura durante una ronda de seguridad a las 3 de la mañana? Pero Gabriel no era quien. Él era diferente a cualquier persona que yo hubiera conocido. La noche siguiente, me desperté a las 2:47. Mi cuerpo ya se había adaptado a su horario, y fui directamente a la ventana. Estaba lloviendo. Esa lluvia fina de Sao Paulo que lo deja todo con un brillo cinematográfico bajo las luces de la calle. Gabriel estaba haciendo su ronda, pero había algo diferente en su forma de andar. Parecía buscar algo. Cuando llegó cerca del cubo de basura donde yo había dejado mi respuesta, se detuvo. Mi corazón se aceleró tanto que podía oírlo latiendo en mis oídos. Miró a su alrededor, un movimiento rápido, casi furtivo, y entonces se agachó. Cuando se levantó, sostenía el trozo de papel que yo había doblado cuidadosamente. Lo que sucedió después me destrozó por completo. Él sonrió. No fue una sonrisa grande o dramática. Fue pequeña, casi imperceptible si no estabas prestando atención. Pero yo sí lo estaba. Llevaba semanas prestando atención a cada detalle de él. Y esa sonrisa, ese pequeño momento de felicidad genuina, lo significaba todo. Gabriel dobló mi nota con cuidado, como si fuera algo precioso, y la guardó en el bolsillo de su camisa. No en el bolsillo del pantalón, donde guardaba las llaves y el walkie-talkie. En el bolsillo de la camisa, cerca del corazón. Él sabe que fui yo quien respondió, pensé, sintiendo una mezcla de pánico y euforia. El juego ha cambiado. Y cambió de verdad. Porque 3 noches después, cuando me desperté y miré por la ventana, Gabriel estaba haciendo su ronda. Pero esta vez, había algo diferente en el cubo de basura. Un trozo de papel blanco brillaba bajo la luz amarillenta del poste. Esperé a que se alejara, aunque cada segundo de espera parecía una eternidad, y luego bajé las escaleras como un adolescente enamorado corriendo hacia su primera cita. Mis pies descalzos apenas tocaban los escalones. Cuando llegué a la planta baja, comprobé que no hubiera nadie en el vestíbulo, y salí por la puerta trasera. La nota estaba sujeta bajo una pequeña piedra que él había colocado para que el viento no se la llevara. Tomé el papel con manos temblorosas y volví corriendo al apartamento. Solo pude respirar cuando cerré la puerta con llave detrás de mí. Me senté en el suelo de la sala, apoyado contra la puerta, y abrí la nota. La letra era inclinada, un poco apresurada, pero legible. Gracias por responder. Pensé que me ignorarías. Todo el mundo ignora. Yo también te veo. A veces miro hacia arriba y me pregunto en qué ventana estás. Si tú también te sientes tan solo como yo me siento aquí abajo. Este trabajo es como existir en una realidad paralela. Todo el mundo duerme, y yo ando por ahí protegiendo a personas que nunca conoceré de verdad. Pero ahora te conozco, más o menos. De una manera extraña. Esto me hace sentir menos invisible. Leí la nota 4 veces seguidas, memorizando cada palabra, cada punto. Todo el mundo ignora. Aquello me partió el corazón. Porque lo entendía perfectamente. Yo también había pasado la mayor parte de mi vida siendo ignorado. Por mis padres cuando les dije que era gay. Por mis compañeros de trabajo que nunca me invitaban a salir. Por la ciudad entera que parecía haber sido construida para parejas heterosexuales y sus familias perfectas. Gabriel sentía lo mismo. Y de repente, aquel vigilante nocturno que yo admiraba de lejos, se convirtió en alguien real. Alguien con dolor. Alguien que también estaba buscando conexión en este mundo inmenso e indiferente. Escribí mi respuesta allí mismo, en el suelo de la sala, a las 4 de la mañana, con lágrimas en los ojos. Nunca fuiste invisible para mí. Desde la primera noche que te vi, fuiste lo más real en este edificio. Yo también me siento solo, la mayor parte del tiempo. Es curioso cómo puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte completamente aislado. Pero cuando miro por la ventana y te veo ahí abajo,
haciendo tus rondas, cuidándonos a todos. Me siento menos perdido. Me haces sentir que quizás, solo quizás, existan otras personas que entienden lo difícil que es simplemente existir a veces. Gracias por verme. Ventana Seb B. Dejé la nota en el mismo cubo de basura esa madrugada. Y así comenzó nuestro ritual. Todas las noches Gabriel dejaba una nota. Todas las noches yo respondía. Hablamos de todo. Nuestras familias complicadas, nuestros miedos secretos, nuestros sueños abandonados. Él me contó sobre el padre que nunca aceptó que no quisiera ser policía como todos los hombres de la familia. Yo le conté sobre la madre que dejó de hablarme cuando conocí a mi primer novio. A través de esos trozos de papel arrugados, construimos una intimidad que nunca había experimentado con nadie, ni siquiera con personas con las que había salido durante meses. Pero la vida, claro, no existe solo a las 3 de la mañana. Fue un martes por la tarde cuando sucedió. Yo regresaba del mercado, cargando bolsas demasiado pesadas para una persona, cuando entré en el vestíbulo del edificio y lo vi. Gabriel, de día, vistiendo el mismo uniforme, pero luciendo completamente diferente bajo la luz natural. Más joven, más vulnerable. Estaba conversando con el administrador sobre algo relacionado con las cámaras de seguridad que habían dejado de funcionar en el sótano. Nuestros ojos se encontraron. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Todo el aire salió de mis pulmones de golpe, porque allí estaba él, el hombre que conocía mis secretos más profundos, el hombre cuyas palabras yo había memorizado, el hombre del que estaba innegablemente enamorándome, y yo no podía decir nada. Buenas tardes, dijo, con una voz profesional que no encajaba en absoluto con el tono íntimo de las notas. Buenas tardes, respondí, mi voz saliendo más aguda de lo que deseaba. El administrador siguió hablando sobre las cámaras, completamente inconsciente de la tensión que cargaba el aire entre Gabriel y yo, pero nosotros la sentíamos. Era imposible no sentirla. Él me miraba como si estuviera tratando de memorizar mi rostro. Yo lo miraba a él haciendo exactamente lo mismo. Ninguno de nosotros mencionó las notas. Era un acuerdo tácito. El mundo diurno y el mundo nocturno eran realidades separadas. Pero la química era innegable. Hasta el administrador eventualmente notó el silencio extraño y nos miró a Gabriel y a mí con una expresión confusa. ¿Todo bien, chicos?, preguntó. Sí, Gabriel respondió rápidamente, desviando la mirada. Solo estaba pensando en las cámaras. Subí a mi apartamento con las piernas temblorosas. Dejé las bolsas del mercado en el suelo de la cocina y fui directo a la ventana, necesitando procesar lo que acababa de suceder. Había visto a Gabriel, de cerca. Sus ojos eran aún más intensos de lo que imaginaba. Castaño oscuro con pequeñas manchas doradas que brillaban bajo la luz. Tenía una pequeña cicatriz encima de la ceja izquierda. Sus manos eran grandes y parecían fuertes, pero las movía con delicadeza cuando gesticulaba. Y él también me había visto. No como una silueta en la ventana, sino como una persona real. Un hombre de carne y hueso, que probablemente parecía tan nervioso y vulnerable como se sentía. Esa noche, Gabriel dejó una nota más larga que las otras. Fue extraño verte hoy. Extraño, bueno. Eres exactamente como te imaginé. Solo que mejor. Tus ojos. No esperaba que tus ojos fueran tan expresivos. Se podía ver todo lo que sentías. Y quería decir tantas cosas, pero no podía. No allí, no delante del administrador. Esto se está volviendo más difícil. Fingir que no nos conocemos durante el día. Fingir que eres solo un residente más y yo soy solo un vigilante más. Pero quizás sea mejor así. Quizás sea más seguro. Más seguro. Esa palabra se quedó conmigo por días. Porque Gabriel tenía razón. Lo que estábamos haciendo, fuera lo que fuera, era arriesgado. Él era el vigilante del edificio. Yo era un residente. Él era 20 años más joven que yo. Éramos dos hombres gays en un país donde todavía era peligroso demostrar afecto en público. Había tantas razones para parar, tantas razones para dejar que aquello muriera naturalmente antes de que se convirtiera en algo más grande. Pero no podía parar. Empecé a evitarlo durante el día. Cuando necesitaba salir del edificio, esperaba hasta estar seguro de que no estaba en la portería. Miraba por la ventana antes de bajar. Tomaba las escaleras en lugar del ascensor para no correr el riesgo de encontrarlo. Era absurdo. Yo era un hombre de 42 años comportándome como un adolescente, evitando a su enamorado en la escuela. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de lo que esos encuentros durante el día me hacían. Miedo de cómo mi corazón se aceleraba solo con verlo. Miedo de que, si pasábamos demasiado tiempo juntos en la realidad, no solo a través de notas, tendría que admitir lo que aquello realmente era. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Eran las 2 de la mañana cuando oí gritos en el pasillo. Abrí la puerta y vi a la señora del 7C, doña Elena, una viuda que vivía sola con 3 gatos, en pánico total. Se está inundando. Mi apartamento se está inundando.
Otros residentes empezaron a salir para ver qué estaba pasando. Agua escurría por debajo de la puerta de su apartamento, formando un charco en el pasillo. Alguien gritó: «¡Llamen al conserje!». «¡No contesta!», respondió otro residente. Y entonces, como si hubiera sido invocado, Gabriel apareció en el pasillo. Debía de estar haciendo su ronda en el piso de arriba y oyó el ruido. «Todos, calma», dijo, con esa voz de autoridad natural que había notado en la portería. «Doña Helena, ¿está bien?». Mientras los otros residentes entraban en pánico, Gabriel tomó el control de la situación con una eficiencia impresionante. Fue al sótano y cerró la llave de paso del agua. Volvió con herramientas y toallas. Ayudó a doña Helena a sacar las cosas de valor del apartamento. Llamó al fontanero de emergencia. Calmó a todo el mundo. Yo observaba todo desde lejos, apoyado en la pared del pasillo, completamente fascinado. No era solo su competencia, aunque aquello era extremadamente atractivo. Era la forma en que trataba a las personas. Con respeto genuino, con paciencia. Se quedó con doña Helena hasta las 5 de la mañana, esperando al fontanero, aunque su turno terminaba a las 6. Cuando finalmente todo estuvo resuelto y los residentes volvieron a sus apartamentos, Gabriel y yo nos quedamos solos en el pasillo. El agua aún cubría el suelo, reflejando las luces fluorescentes del techo. «Estuviste increíble», dije antes de poder contenerme. Él sonrió, esa pequeña y devastadora sonrisa. «Solo estaba haciendo mi trabajo». No, fue más que eso. Nos quedamos mirándonos por un largo momento, tan cerca que podía ver las pequeñas gotas de sudor en su frente. Tan cerca que sería fácil, tan peligrosamente fácil, cerrar la distancia entre nosotros. Pero no lo hice, y él tampoco. «Buenas noches», dijo Gabriel suavemente, y luego se dio la vuelta y se fue. Volví a mi apartamento sintiendo como si mi pecho fuera a explotar. Me senté en el escritorio y tomé papel y bolígrafo. Mi mano temblaba tanto que apenas podía escribir, pero lo necesitaba. Necesitaba decir la verdad antes de que el coraje me abandonara. Escribí: «Ya no quiero hacer esto a través de notas. Quiero conocerte de verdad. No como una sombra en la ventana o palabras en papel. Quiero escuchar tu voz cuando hablas de las cosas que te hacen feliz. Quiero ver tu rostro cuando ríes. Sé que es arriesgado. Sé que existen 1000 razones para no hacerlo. Pero por primera vez en años, siento que quizás valga la pena arriesgarse. Si sientes lo mismo, encuéntrame. No aquí, no en el edificio. En algún lugar donde podamos ser solo 2 personas. Sin uniforme, sin apartamento, sin reglas. Déjame invitarte a un café, o una cerveza, o simplemente caminar sin rumbo por la ciudad. Déjame conocerte, Gabriel. CB, Marcos. Mi nombre es Marcos». Releí la nota 10 veces. Cada vez que la leía, mi estómago se apretaba más. Era demasiado vulnerable, demasiado expuesto, demasiado arriesgado, pero la dejé de todos modos. Bajé a la planta baja a las 3 de la mañana y puse la nota en el cubo de la basura. Mi mano dudó antes de soltarla. Una parte de mí quería recuperarla, romperla, fingir que nunca la había escrito. Pero no lo hice. Dejé la nota allí y volví al apartamento. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé en la ventana, esperando que Gabriel apareciera para su ronda. Cuando finalmente apareció, a las 3:15, mi corazón latía tan fuerte que dolía. Observé mientras se acercaba al cubo de basura. Observé mientras tomaba la nota. Observé mientras la leía. Y entonces observé cómo se detenía por completo, sosteniendo el papel con ambas manos, la cabeza gacha como si estuviera rezando. Se quedó así tanto tiempo que empecé a entrar en pánico. Quizás había ido demasiado lejos. Quizás se enfadaría. Quizás se iría y nunca más dejaría una nota. Pero entonces Gabriel levantó la cabeza y miró directamente a mi ventana. Incluso de lejos, incluso en la oscuridad, sentí el peso de esa mirada. Era como si pudiera verme, realmente verme por primera vez. No sonrió, no saludó, no hizo ningún gesto dramático. Solo sostuvo la nota contra su pecho, justo donde latía su corazón. Y entonces continuó su ronda, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Estaba temblando, temblando de miedo, de esperanza, de anticipación, porque ahora no había vuelta atrás. Había puesto mi corazón en palabras y lo había dejado en sus manos. Había ofrecido lo más vulnerable que cualquier persona puede ofrecer a otra, la posibilidad de rechazo. Solo quedaba esperar. Esperar para ver si Gabriel era lo suficientemente valiente como para dar el siguiente paso, o si aquello que habíamos construido a través de notas y madrugadas silenciosas moriría antes de tener la oportunidad de hacerse real. Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Cada segundo parecía arrastrarse como una eternidad mientras yo miraba fijamente aquella puerta de madera oscura, esperando cualquier señal de movimiento, cualquier sonido que indicara que Gabriel había leído mi carta. Ya había imaginado todos los escenarios posibles. Quizás simplemente ignoraría la nota. Quizás la encontraría inapropiada, o peor, vergonzosa.
Quizás nunca más querríamos mirarnos a los ojos, condenados a coexistir en este edificio en un silencio incómodo por el resto de nuestras vidas. Pero entonces, cuando el reloj marcaba casi la medianoche, y yo ya empezaba a aceptar el silencio como respuesta, oí el sonido inconfundible de papel deslizándose por debajo de la puerta. Mi corazón estalló en mi pecho. Por un momento, me quedé paralizado, solo mirando aquel trozo de papel blanco que contrastaba con el suelo oscuro del pasillo. Era real. Gabriel había respondido. Con las manos temblorosas visiblemente, tomé la nota y corrí de vuelta a mi apartamento, cerrando la puerta detrás de mí como si estuviera protegiendo un tesoro precioso. Me senté en el sofá, respiré hondo 3 veces para calmar mi corazón acelerado, y abrí la hoja doblada con cuidado. La caligrafía de Gabriel era elegante, pero había una ligera irregularidad en las letras que sugería nerviosismo. Él también tenía miedo. «Gracias por tu valentía», comenzaba la nota. «No te imaginas el alivio que sentí al leer tus palabras. Yo también estaba aterrorizado de estar solo en este sentimiento». Mis ojos recorrieron las siguientes líneas rápidamente, sedientos de cada palabra, cada revelación. «Necesito ser honesto contigo», continuaba Gabriel. «Esta no es la primera vez que siento algo así, pero es la primera vez que tengo el valor de no huir». Y entonces, en las siguientes líneas, Gabriel compartió algo que transformó completamente mi comprensión sobre él y sobre nosotros. Escribió sobre su viaje de autodescubrimiento, sobre cómo pasó años intentando encajar en expectativas que no eran suyas. Contó sobre el día en que finalmente se aceptó a sí mismo, a los 24 años, en una noche lluviosa cuando se dio cuenta de que vivir una mentira era más doloroso que enfrentar la verdad. Describió la reacción de su familia cuando decidió ser honesto con ellos. Su madre lloró durante 3 días seguidos, no por rechazo, sino por miedo a lo que el mundo podría hacerle a su hijo. Su padre permaneció en silencio durante semanas, procesando, hasta que finalmente lo abrazó y solo dijo: «Todavía eres mi hijo». Gabriel escribió sobre las miradas en el trabajo, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando él entraba en la sala, la sensación constante de estar siendo juzgado, medido, reducido a un único aspecto de quién era. «Por eso me mudé a este edificio», explicaba. «Quería un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera ser solo yo, sin historias previas, sin explicaciones necesarias». Pero entonces apareciste en aquel pasillo, y por primera vez en años sentí que quizás no necesitaba estar solo en este viaje. Lágrimas corrían por mi rostro mientras leía. No eran lágrimas de tristeza, sino de profundo reconocimiento. Cada palabra de Gabriel hacía eco de mis propias experiencias, mis miedos, mis esperanzas. No estaba solo en mi miedo. Y lo que es más importante aún, Gabriel tampoco estaba solo en el suyo. Me di cuenta en ese momento de que lo que sentía por él iba mucho más allá de la atracción física o la emoción de un romance prohibido. Era algo más profundo, más fundamental. Era la conexión entre 2 personas que entendían el valor necesario para simplemente existir auténticamente en un mundo que constantemente cuestiona su validez. Gabriel no era solo el vecino guapo que hacía que mi corazón se acelerara. Era alguien que había librado batallas similares a las mías, que llevaba cicatrices parecidas, que entendía el peso de vivir en una sociedad que aún no había aprendido a aceptar completamente el amor en todas sus formas. Y entonces, en la última parte de la nota, llegó la invitación que lo cambiaría todo. «Nuestras notas son preciosas para mí», escribía Gabriel. «Pero las palabras escritas, por muy honestas que sean, tienen sus limitaciones. Me gustaría invitarte a que nos encontremos en persona. No por casualidad en un pasillo, sino intencionalmente. En la terraza del edificio, donde hay una vista de la ciudad que siempre me trae paz. Mañana por la noche, durante mi descanso, a las 10 en punto. Si quieres, claro. Sin presión, sin expectativas, solo 2 vecinos teniendo una conversación honesta bajo las estrellas». Terminaba con una línea simple que me desarmaba completamente. «Sea cual sea tu respuesta, gracias por hacerme sentir menos solo». Sostuve la nota contra mi pecho, sintiendo olas de emoción que no podía nombrar. Terror y exaltación mezclados en proporciones iguales. La terraza, un lugar privado, simbólico, donde podríamos finalmente tener una conversación real, sin puertas entre nosotros. Pero el terror era real. ¿Y si la realidad no correspondía a la magia de nuestras notas? ¿Y si la conexión que parecía tan fuerte en el papel se disolvía cuando estuviéramos frente a frente? ¿Y si decía algo equivocado, o peor, no sabía qué decir? Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba una perspectiva externa antes de que mi mente ansiosa creara 1000 escenarios catastróficos. Tomé mi celular y llamé a Marina, mi amiga más cercana desde la universidad. Ella contestó al tercer tono, con esa voz soñolienta pero inmediatamente alerta que solo los amigos verdaderos pueden tener cuando los necesitas. «¿Esto es una emergencia o solo ansiedad de madrugada?»,
preguntó ella, pero su tono era afectuoso. Un poco de ambos, admití, y entonces le conté todo. Las notas, Gabriel, la invitación a la terraza, mis miedos. Marina me escuchó en silencio hasta el final, y entonces dijo algo que yo necesitaba desesperadamente escuchar. Amor, has pasado tanto tiempo con miedo a ser vulnerable, que olvidaste que la vulnerabilidad es exactamente lo que crea conexiones reales. Este hombre acaba de compartir su historia más íntima contigo. Él también está asustado, pero tuvo el coraje suficiente para invitarte. Ahora es tu turno de tener el coraje suficiente para aceptar. ¿Y si sale mal?, pregunté con voz pequeña. ¿Y si sale bien?, respondió ella inmediatamente. ¿Vas a pasar el resto de tu vida preguntándote qué podría haber pasado en esa terraza? ¿O vas a tener el coraje de descubrirlo? Después de colgar, me senté en el escritorio con un papel en blanco frente a mí. Era hora de escribir mi respuesta. Mi mano dudó por un momento sobre el papel, y entonces comencé a escribir. Gabriel, acepto tu invitación. No porque no tenga miedo, tengo mucho, sino porque me enseñaste que el coraje no es la ausencia de miedo, es hacer algo importante a pesar de él. Estaré en la terraza mañana a las 10, y gracias por confiar en mí con tu historia. Me hizo entender que las conexiones reales se construyen no en los momentos perfectos, sino en los momentos honestos. Releí las palabras 3 veces, asegurándome de que capturaban exactamente lo que quería decir. Entonces, antes de que pudiera arrepentirme, doblé el papel, salí al pasillo y lo deslicé bajo la puerta de Gabriel. No esperé una respuesta. Volví a mi apartamento, sabiendo que la próxima comunicación entre nosotros sería personal, real, sin barreras físicas. Pasé el día siguiente en un estado de anticipación que oscilaba entre pura emoción y pánico absoluto. Intenté distraerme con el trabajo, con la limpieza, con cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada, pero mis pensamientos siempre volvían a esas 10 horas que se acercaban inexorablemente. No era preparación física lo que necesitaba. Ya me había dado 3 duchas nerviosas y me había cambiado de ropa 5 veces. Era preparación emocional. Era recordarme que, no importaba lo que sucediera en esa terraza, ya había hecho algo valiente. Ya había elegido la autenticidad sobre el miedo. Y Gabriel también. Esto, por sí solo, ya significaba algo importante. Pero conforme el reloj marcaba las 9:50, un último pensamiento me asaltó, más insistente que todos los demás. ¿Y si la realidad no correspondía a la magia de las notas? ¿Y si cuando estuviéramos frente a frente, la conexión que parecía tan fuerte en el papel simplemente se evaporaba? ¿Y si descubría que había construido un castillo de expectativas sobre una fundación de imaginación? A las 9:55 tomé mi chaqueta. No porque hiciera frío, sino porque necesitaba algo que hacer con mis manos temblorosas. A las 9:58 abrí la puerta de mi apartamento y caminé hacia las escaleras que llevaban a la terraza. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo resonando en el silencio del edificio dormido. Subí los escalones lentamente, cada paso una afirmación de coraje, cada respiración una elección de seguir adelante a pesar del miedo. Cuando llegué a la puerta de la terraza, me detuve por un momento, con la mano en el pomo. Del otro lado de esta puerta estaba Gabriel. No una fantasía, no una idealización escrita en notas, sino una persona real, con todas las complejidades, imperfecciones y posibilidades que eso implicaba. Era aterrador, era emocionante, era el momento más importante de mi vida. Respiré hondo, giré el pomo y abrí la puerta. Y allí estaba él. Gabriel estaba de pie cerca del borde de la terraza, mirando las luces de la ciudad, pero se giró cuando escuchó la puerta abrirse. Nuestros ojos se encontraron, y por primera vez no había ninguna barrera entre nosotros. El aire en la terraza estaba cargado, no con lluvia, no con viento, sino con algo más pesado, más palpable, como si el propio universo estuviera conteniendo la respiración conmigo. Gabriel estaba allí, de pie, con las manos en los bolsillos, mirando las luces de la ciudad. Y yo estaba paralizado en la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. Por un momento, que pareció durar una eternidad, ninguno de los dos se movió. Él mirando hacia el horizonte, yo mirándolo a él. El silencio no era incómodo, estaba cargado, intenso, como si cada segundo sin palabras dijera más de lo que cualquier conversación podría decir. Entonces él se giró, lentamente, y nuestras miradas se encontraron. No era como antes, no era como aquellas miradas rápidas en el pasillo, no era como aquel día en el ascensor donde tuve que fingir revisar mi móvil. Esto era diferente, esto era consciente, intencional. Él sabía que yo sabía que él sabía. Y ahora estábamos aquí, en la terraza, sin notas detrás de las cuales escondernos. No estaba seguro de que vendrías, dijo, y su voz era diferente.
más baja, un poco temblorosa quizás. O tal vez era solo mi imaginación buscando señales de que él estaba tan nervioso como yo. Me reí. Esa risa nerviosa que sale cuando no sabes qué más hacer. Yo tampoco estaba seguro, admití, y di un paso hacia adelante. Luego otro, hasta estar a su lado, mirando la misma ciudad que él miraba. Pero aquí estoy. Aquí estás, repitió. Y había algo en la forma en que lo dijo, como si no pudiera creerlo. Como si tuviera miedo de que si parpadeaba, yo desaparecería. Nos quedamos allí parados, lado a lado, en silencio de nuevo. Pero ahora era diferente. Ahora estábamos compartiendo el silencio, en lugar de estar solos en él. Esto es extraño, ¿no? Dije finalmente. Y él giró la cabeza para mirarme. ¿Qué? Esto nosotros, hablando. Gesticulé vagamente entre nosotros. Pasé semanas leyendo tus palabras, memorizando cada frase. Y ahora estás aquí, hablando de verdad. Y es completamente diferente. Gabriel esbozó una pequeña sonrisa, casi tímida. ¿Peor? No, respondí inmediatamente. Solo. Diferente. Tu voz es más grave de lo que imaginaba. Yo también imaginaba la tuya, admitió. Y tienes razón. Es extraño. Bueno, pero extraño. Otro silencio. Pero esta vez lo rompí con una risa de verdad, no la nerviosa de antes. ¿Qué pasa?, preguntó, pero también estaba sonriendo. Es que, sacudí la cabeza. Hemos escrito tantas palabras el uno para el otro, conversaciones enteras en papel. Y ahora que estamos frente a frente, no sabemos qué decir. Gabriel también se rió y el sonido fue como música. Es ridículo, completamente ridículo. Y así, de la nada, la tensión comenzó a disolverse. No completamente, todavía había esa energía entre nosotros, ese peso no dicho. Pero ahora también había algo más ligero, algo humano. ¿Puedo confesar algo?, preguntó después de un momento. Mi corazón dio un salto. Claro. Reconocí tu letra mucho antes de que tú reconocieras la mía. Lo miré sorprendido. ¿En serio?, él asintió. Aquel informe que dejaste en mi mesa hace 3 meses, con las anotaciones a mano en los márgenes. Lo vi y, no sé, lo guardé en la memoria. Y cuando dejaste la primera nota, supe inmediatamente que eras tú. Entonces, ¿por qué no dijiste nada?, pregunté genuinamente curioso. Miedo, respondió simplemente. Miedo de que, si lo hacía real, todo se desmoronara. Las notas eran seguras. Podía decir cosas en papel que nunca tendría el valor de decir en persona. Podía ser honesto sin arriesgarlo todo. Sus palabras resonaron en mí porque eran exactamente como me sentía. Lo entiendo, dije en voz baja. Es más fácil escribir que hablar. Mucho más fácil, asintió. Luego, después de una pausa, pero también es más cobarde. Me giré para mirarlo de frente ahora. No creo que fuera cobardía. ¿No? No, creo que fue prudente, inteligente incluso. Trabajamos juntos. Tienes una posición de autoridad. Y además de todo eso, respiré hondo. Además de todo eso, los sentimientos dan miedo. Especialmente cuando no estás seguro de si son correspondidos. Gabriel me miró fijamente. Realmente me miró. Y la intensidad de su mirada hizo que mi estómago se revolviera. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Estás seguro ahora? Era la pregunta que cambiaría todo. La pregunta que, una vez respondida, no tenía vuelta atrás. Pasé semanas, comencé, eligiendo las palabras con cuidado, leyendo tus notas, esperándolas, buscándolas. Cada vez que encontraba una nueva, mi día entero cambiaba, mejoraba, se volvía más ligero, como si de repente el mundo tuviera sentido. Me detuve, reuniendo valor, y cuando me di cuenta de que eras tú quien estaba escribiendo, mi voz flaqueó un poco. Me aterroricé, porque significaba que esto era real, que no estaba imaginando una conexión con un extraño anónimo. Estaba sintiendo algo por ti, por Gabriel, mi colega, mi amigo. Y eso te asustó, dijo. No era una pregunta. Me aterrorizó, admití. Todavía me aterroriza, si soy sincero. ¿Por qué? ¿Por qué y si sale mal? Las palabras salieron a borbotones. ¿Y si lo intentamos y no funciona? ¿Y si termina mal y se vuelve incómodo en el trabajo? ¿Y si lo arruino todo? ¿Y si sale bien? Su voz cortó mi espiral de ansiedad como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Parpadeé. ¿Qué? ¿Y si sale bien?, repitió, dando un paso más cerca. Estás enumerando todas las formas en que esto puede salir mal. Pero ¿y si sale bien? ¿Y si es exactamente lo que ambos necesitamos? No tenía respuesta para eso. Porque, honestamente, había pasado tanto tiempo con miedo al fracaso que ni siquiera había considerado el éxito. Yo también tengo miedo, continuó Gabriel. Y ahora estaba lo suficientemente cerca como para que yo pudiera ver las pequeñas manchitas doradas en sus ojos castaños. Aterrorizado, de hecho, porque empecé a escribir esas notas semanas antes de que respondieras.
¿Semanas? Él asintió. Semanas. Dejaba una, luego esperaba. Nada. Dejaba otra. Esperaba de nuevo. Nada. Y empecé a pensar que estaba siendo ridículo. Patético incluso. Dejando notas anónimas como un adolescente enamorado. ¿Por qué continuaste entonces? Porque no podía parar, dijo simplemente. Porque cada vez que te veía, quería que supieras. Quería que entendieras lo que sentía. Pero no podía simplemente decirlo. Así que escribía. Y escribía. Y escribía. Esperando que algún día respondieras. Mi corazón latía acelerado ahora. Y yo respondí. Y tú respondiste. Él hizo eco, y la pequeña sonrisa que curvó sus labios era lo más hermoso que jamás había visto. Y de repente, ya no era unilateral. De repente, tenía esperanza. ¿Esperanza de qué? De esto, dijo, gesticulando entre nosotros. De que estuvieras aquí. De que hubieras venido. De que quizás, solo quizás, sintieras lo mismo que yo. La vulnerabilidad en su voz era palpable, cruda, y era exactamente lo que necesitaba escuchar. Lo siento, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Siento lo mismo. No sé si esto es sensato. No sé si vamos a poder navegar todas las complicaciones. No sé cómo vamos a hacer que esto funcione. Pero sé que lo que siento por ti es real, y sé que no quiero fingir que no lo es. Por un momento, Gabriel solo me miró, y entonces, tan bajito que casi no lo oí, susurró, «Gracias a Dios». Y él rió, y yo reí. Y de repente los dos estábamos riendo, allí en la terraza, bajo las estrellas y las luces de la ciudad, porque era absurdo. Toda la situación era completamente absurda. Dos hombres adultos comunicándose a través de notas secretas como si estuviéramos en una novela para adolescentes. Pero era nuestra absurdidad, y era perfecta. Entonces, dije cuando nuestra risa disminuyó, ¿qué hacemos ahora? Gabriel se puso serio de nuevo, pero no de una manera pesada. De una manera determinada. Honestamente, no lo sé. Está la cuestión del trabajo. Están las políticas de la empresa. Está toda la dinámica de autoridad que probablemente debería preocuparnos. Debería, yo estuve de acuerdo, pero no me preocupa tanto como debería, admitió. No, porque esto, gesticuló entre nosotros de nuevo. Esto importa más. Tú importas más. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. De la buena manera. De la manera que te quita el aliento. Podemos ser cuidadosos, sugerí. Profesionales en el trabajo y otra cosa fuera de él. Otra cosa, repitió, y había un tono divertido en su voz. ¿Qué otra cosa, exactamente? Sentí mi cara enrojecer. Yo, no sé, ¿qué quieres que sea? Gabriel dio un paso más cerca. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor, ver cada detalle de su rostro iluminado por las luces de la ciudad. Quiero que sea real, dijo en voz baja. Quiero dejar de esconderme. Quiero poder hablar contigo sin miedo. Quiero. Dudó, y por primera vez vi incertidumbre real en su mirada. Quiero tener permiso para querer esto. ¿Permiso de quién? Tuya. La palabra flotó entre nosotros. Permiso, consentimiento, elección. Levanté mi mano lentamente, tan lentamente que él tuvo todo el tiempo del mundo para alejarse si quería, y toqué su brazo. Solo un toque ligero, mis dedos contra la tela de su camisa. Él no se apartó. Lo tienes, dije. Tienes permiso. Para querer esto. Para quererme. A mí. Y fue como si algo cambiara en el aire entre nosotros. Como si una barrera invisible que había estado allí todo el tiempo de repente desapareciera. Gabriel levantó su propia mano, despacio, dándome la misma oportunidad de retroceder que yo le había dado a él, y tocó mi brazo. Sus dedos estaban cálidos a través de la manga de mi camisa. Te quiero, dijo, y había una certeza en su voz ahora que no estaba allí antes. Te quiero a ti. Quiero esto. Incluso con todas las complicaciones. Incluso con todo el miedo. Quiero intentarlo. Yo también, respondí, y era la verdad más pura que jamás había dicho. Nos quedamos así por un momento, solo tocándonos ligeramente, solo existiendo en el mismo espacio, y era íntimo de una manera que ninguna nota podría hacerlo. Entonces Gabriel dio un paso más. Ahora estábamos tan cerca que podía contar sus pestañas, ver la forma en que su respiración estaba un poco acelerada, darme cuenta de que estaba tan nervioso como yo. ¿Puedo? Comenzó y dejó la pregunta sin terminar, pero yo sabía lo que estaba preguntando, y yo sabía mi respuesta. Sí, susurré. Él se inclinó, despacio, dándome 1000 oportunidades para cambiar de opinión, pero yo no cambié. No quería cambiar. Y cuando sus labios tocaron los míos, fue como si el mundo entero se detuviera. No fue dramático como en las películas. No hubo fuegos artificiales ni violines. Fue suave, vacilante, casi tímido. Solo un toque ligero de labios contra labios, experimentando, cuestionando, esperando. Y entonces yo me incliné también, y el beso se profundizó.
Todavía gentil, pero más seguro ahora. Más intencional. Mi mano encontró el camino hasta su nuca, mis dedos entrelazándose en su cabello. Su mano fue a mi cintura, acercándome más, y nosotros simplemente nos besamos. Era perfecto e imperfecto al mismo tiempo. Un poco torpe porque estábamos nerviosos, pero también correcto de una manera que nada había sido correcto antes. Cuando nos separamos, eventualmente, a regañadientes, nos quedamos con las frentes apoyadas, ambos respirando un poco más rápido de lo normal. Vaya, dije, porque no podía pensar en nada más. Gabriel soltó una risa suave. Sí, vaya. Nos quedamos así un momento más, solo respirando el mismo aire, procesando lo que acababa de suceder. Esto lo cambia todo, ¿verdad? Dije finalmente. Lo cambia, asintió. Pero quizás el cambio sea bueno. ¿Y ahora? Hice la misma pregunta de antes, pero esta vez tenía un peso diferente, porque ahora había un ahora real. Ahora había un nosotros. Gabriel se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. Ahora lo descubrimos. Un día a la vez. Veremos cómo manejar el trabajo, cómo mantener esto entre nosotros hasta que sepamos qué es, cómo. Sonrió. ¿Cómo hacer que esto funcione? ¿No más notas? Bueno, dijo aún sonriendo. Quizás algunas notas, pero también conversaciones reales. Y citas reales y... dudó sonrojándose un poco. Y quizás más besos. Me reí. Creo que puedo estar de acuerdo con eso. ¿Lo crees? Estoy segura, corregí. Gabriel me atrajo de nuevo hacia él, y yo fui de buena gana. Nos abrazamos allí en la terraza, bajo las estrellas, y por primera vez en semanas, meses quizás, me sentí completa. ¿Tienes miedo?, preguntó contra mi cabello. Aterrorizada, admití. Yo también, apretó el abrazo. Pero también estoy esperanzado. ¿Es eso extraño? No, dije. Es perfecto. Y era verdad, porque sí, había miedo. Había incertidumbre. Había mil cosas que podrían salir mal. Pero también había esperanza. Había posibilidad. Había la posibilidad de que quizás, solo quizás, habíamos encontrado algo especial. ¿Te quedas un poco más?, preguntó Gabriel cuando finalmente nos separamos de nuevo. Revisé mi teléfono, más por reflejo que por otra cosa. Era tarde. Tenía trabajo mañana. Ambos lo teníamos. Pero cuando volví a mirarlo, a la forma en que me miraba con esos ojos castaños llenos de esperanza y vulnerabilidad, y algo que podría ser el inicio del amor, supe que no había otra respuesta. Sí, dije, me quedo. Y su sonrisa, Dios, esa sonrisa valía más que 1000 notas. Entramos de la terraza a su apartamento, y por primera vez, no era extraño. No era aterrador. Era simplemente correcto. Hablamos durante horas. De todo y de nada. De cómo él me había notado meses antes de que yo lo notara a él. De cómo yo había guardado cada nota en una caja especial en mi escritorio. De nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestros sueños. Y en algún momento, con mi cabeza apoyada en su hombro en el sofá, su brazo alrededor de mí, me di cuenta de algo. Esto era el comienzo. No el final de la historia. El comienzo. Habría desafíos. Con seguridad. Tendríamos que descubrir cómo lidiar con el trabajo. Cómo mantener la profesionalidad. Cómo navegar las políticas de la empresa y la dinámica de autoridad y 1000 otras cosas complicadas. Pero en ese momento, ninguna de esas cosas importaba. Porque en ese momento estaba en los brazos de alguien que había pasado semanas escribiendo sus sentimientos en notas secretas. Alguien que había tenido el valor de invitarme aquí. Alguien que me había besado con una ternura que me hizo querer llorar. Y eso, ese sentimiento de seguridad, de pertenencia, de ser vista y elegida, valía cualquier desafío que viniera por delante. Oye, dijo Gabriel suavemente, sacándome de mis pensamientos. ¿Estás bien? Te quedaste en silencio. Sonreí contra su hombro. Estoy más que bien. Estoy feliz. Besó la parte superior de mi cabeza. Yo también. Y nos quedamos así, simplemente existiendo juntos, disfrutando la simplicidad y la complejidad del momento, porque el mañana vendría, con todas sus complicaciones e incertidumbres. Pero hoy teníamos esto. Y por ahora, eso era más que suficiente. Eso era todo. Las semanas siguientes fueron una danza delicada entre dos mundos. Durante el día, Gabriel era el guardia de seguridad nocturno que se cruzaba conmigo en los pasillos con un saludo profesional. Por la noche, era el hombre que conocía el sonido de mi respiración cuando dormía, que sabía exactamente cuánta azúcar le ponía a mi café, que me hacía reír con imitaciones pésimas de los residentes más excéntricos del edificio. Las notas continuaron, pero ahora eran diferentes. Ya no eran confesiones anónimas cargadas de miedo y deseo reprimido. Eran dulces recordatorios, chistes internos, pequeños te amo, dejados en el refrigerador o escondidos en mi abrigo. Compré ese pan que te gusta. Está en el horno.
Tu madre llamó. Dijo que viene de visita la semana que viene. Necesitamos hablar. Roncas toda la noche. Fue adorable. Estábamos construyendo algo real. Algo que iba más allá de la atracción inicial. Más allá de la emoción de los encuentros secretos. Estábamos construyendo una vida. Pero incluso mientras mi apartamento se transformaba en un espacio compartido, su cepillo de dientes junto al mío, su ropa mezclada con la mía en el armario, su olor impregnado en las sábanas, siempre había esa línea invisible que no cruzábamos. En el edificio, éramos cuidadosos. Un saludo, una sonrisa educada. Nada que llamara la atención. Yo sabía que Gabriel odiaba eso. Lo notaba en la tensión de sus hombros cuando nos cruzábamos en el ascensor con otros residentes. En la forma en que sus ojos evitaban los míos cuando la señora Celia del 402 se detenía a hablar conmigo sobre la última reunión del condominio. ¿No te molesta?, preguntó una noche mientras preparábamos la cena juntos. Su voz era tranquila, pero yo reconocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando había estado guardando algo importante durante demasiado tiempo. ¿Qué? Fingí no entender, pero mi estómago ya se apretaba. Tener que fingir que somos extraños, que no sabes el sabor de mi boca, que no sé cómo gimes mi nombre cuando... Gabriel. Lo corté, pero no con ira, con miedo. Dejó el cuchillo en la tabla de cortar con cuidado deliberado y se volvió hacia mí. Estoy cansado de esconder quién soy. Sus palabras eran simples, pero llevaban un peso que me hizo dejar de respirar por un segundo. Estoy cansado de fingir que lo mejor de mi vida es solo un vecino del edificio. Lo sé, suspiré, apoyándome en el mostrador. Yo también lo estoy, pero es complicado. ¿Y por qué? Gabriel dio un paso en mi dirección. ¿Porque doña Celia puede escandalizarse? ¿Porque el administrador puede poner mala cara? ¿Porque tus compañeros de trabajo van a hacer bromas? Porque tengo miedo. La confesión salió antes de que pudiera filtrarla. Tengo miedo de cómo la gente me va a mirar. A nosotros. Tengo miedo de perder la tranquilidad que siempre tuve aquí. Gabriel me observó en silencio por un largo momento. Entonces, sorprendentemente sonrió. No era una sonrisa amarga o sarcástica. Era genuina, casi tierna. ¿Sabes qué me di cuenta?, dijo tomando mi mano. Cuando uno esconde a quien ama, uno termina escondiendo quién es. Y no quiero que tengas que esconder nada. Principalmente no de ti mismo. Sus palabras resonaron en mí como una campana. ¿Cuántas veces, a lo largo de la vida, había ajustado mi comportamiento, medido mis palabras, controlado mis gestos para no levantar sospechas? ¿Cuántas veces había dejado de mencionar a alguien que estaba conociendo, inventado excusas para no tener novia, evadido preguntas sobre mi vida personal? Había pasado tanto tiempo escondiendo que ya ni siquiera me daba cuenta de cuánto pesaba. No estoy pidiendo que salgamos de la mano por el edificio o que nos besemos en el ascensor. Gabriel continuó, su pulgar acariciando mis dedos. Solo estoy diciendo que, si alguien pregunta, si surge el tema, no quiero tener que mentir. Y no creo que tú debas mentir tampoco. Tenía razón. Claro que la tenía. Pero saberlo y actuar en consecuencia eran cosas completamente diferentes. Y sí. Comencé, pero mi voz falló. ¿Y sí qué? Gabriel me atrajo más cerca, sus manos enmarcando mi rostro. ¿Y si algunas personas son idiotas? Probablemente lo serán. ¿Y si algunos vecinos se sienten incómodos? Con seguridad lo harán. ¿Pero sabes qué más va a pasar? Negué con la cabeza. Nosotros vamos a seguir siendo nosotros. Vamos a seguir cenando juntos, riendo juntos, construyendo esto aquí juntos. La única diferencia es que vamos a hacerlo sin tener que mirar por encima del hombro todo el tiempo. Él me besó entonces, despacio y profundo, y sentí algo dentro de mí empezar a ceder. No era solo deseo o afecto. Era una puerta abriéndose. Una puerta que había mantenido cerrada por tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Cuando nos separamos, apoyé mi frente en la suya. Tengo miedo, admití nuevamente, pero esta vez sonaba diferente. No como una excusa, como un hecho que estaba dispuesto a enfrentar. Lo sé, Gabriel murmuró. Yo también lo tengo. Pero prefiero tener miedo y ser honesto que estar seguro y ser invisible. En los días siguientes, aquella conversación resonó en mi cabeza. Observaba a Gabriel interactuar con los residentes durante su turno. Siempre educado, siempre profesional, pero nunca fingiendo ser algo que no era. Él no se escondía, pero tampoco lo proclamaba. Simplemente existía, sin disculparse por quién era. Yo quería eso también. Esa ligereza, esa libertad de ser yo mismo. La oportunidad llegó de una forma totalmente anticlimática. Era una tarde de sábado, y yo estaba volviendo del mercado con varias bolsas cuando me crucé con doña Celia y su amiga, doña Marisa del 305, en el vestíbulo del edificio. ¿Te ayudo con eso, querido?, doña Celia ofreció señalando las bolsas. Está bien, gracias. Sonreí, ajustando el peso en mis brazos.
Estás comprando comida para un regimiento. Doña Marisa comentó riéndose. ¿O tienes visita especial? Era una pregunta inocente. Una de esas preguntas que los vecinos hacen sin pensar mucho. Normalmente yo la evadiría. Haría una broma vaga. Cambiaría de tema. Pero las palabras de Gabriel volvieron a mí. Cuando uno esconde a quien ama, uno termina escondiendo quién es. De hecho, mi novio está en casa. Las palabras salieron más naturalmente de lo que esperaba. Vamos a hacer una cena especial hoy. Hubo un momento de silencio. Breve pero notable. Vi la sorpresa cruzar el rostro de doña Celia, seguida de algo que podría ser incomodidad o simplemente la asimilación de una información inesperada. Entonces ella sonrió. No era la misma sonrisa radiante de antes, pero era genuina. «Qué lindo, querido. Espero que lo disfruten», dijo ella, y había sinceridad en su voz. Doña Marisa solo asintió, visiblemente menos cómoda pero educada. Subí al ascensor con el corazón latiendo fuerte, no de miedo, sino de algo que tardé un momento en identificar. Alivio. Un alivio profundo y liberador. Cuando llegué al apartamento, Gabriel estaba en la sala, leyendo. Levantó los ojos cuando entré, y debe haber visto algo en mi rostro porque se levantó inmediatamente. «¿Qué pasó?» «Acabo de decirle a doña Celia que tengo un novio», dije, aún procesándolo. Gabriel se quedó inmóvil. Y dejé las bolsas en el suelo. Y ella dijo que espera que disfrutemos la cena. Una sonrisa lenta, radiante, iluminó su rostro. «¿Cómo te sientes?» Pensé por un momento. Asustado, admití, pero también ligero. Como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando tanto tiempo que ya ni recordaba que estaba allí. Gabriel cruzó la sala y me envolvió en un abrazo apretado. Nos quedamos así por un largo momento, solo respirando juntos. «Estoy orgulloso de ti», murmuró en mi oído. Y esas palabras, viniendo de él, significaron más de lo que yo podría expresar. En las semanas siguientes no hubo ningún gran escándalo, ninguna reacción dramática. Algunos vecinos claramente se sintieron incómodos, saludos más cortos, miradas evitadas. Otros no parecieron importarles, y algunos, sorprendentemente, fueron activamente amables. El señor Augusto del 501, que siempre había sido cordial pero distante, detuvo a Gabriel un día para decirle que estaba feliz por él. La joven familia del 203 nos invitó a una barbacoa. La administradora mencionó casualmente que el edificio tenía una política de no discriminación y que si alguien nos molestaba, debíamos buscarla. No fue perfecto. Hubo comentarios murmurando que fingí no escuchar. Hubo aquel residente del sexto que siempre cambiaba de ascensor cuando nos veía juntos. Hubo la nota anónima y cobarde dejada en mi puerta, diciendo que yo debería comportarme con más decencia. Gabriel quería descubrir quién fue. Yo tiré la nota a la basura. ¿Sabes qué es gracioso?, comenté esa noche mientras estábamos en el sofá. Pasé tanto tiempo con miedo de lo que la gente iba a pensar, de lo que iban a decir. Y ahora que estoy viviendo exactamente la situación que temía, no es tan terrible como imaginaba, porque ya no estás solo en ella, Gabriel señaló, entrelazando nuestros dedos. Es más fácil enfrentar el mundo cuando tienes a alguien a tu lado. Él tenía razón, pero no era solo eso. Había algo más profundo. Una sensación de integridad que venía de no estar constantemente dividido entre quien yo era y quien fingía ser. Algunos días después, encontré una última nota suya. No estaba en la puerta. Estaba en el espejo del baño, escrita con lápiz labial. Probablemente el mío, lo que me hizo reír. Ya no necesito notas secretas. Simplemente puedo decirte, te amo. G. Le tomé una foto antes de limpiar. Quería recordar aquello, aquel marcador de antes y después. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de cómo todo comenzó de forma tan improbable. Una nota anónima dejada en una puerta. Una confesión escrita a mano por alguien que tenía demasiado miedo para hablar en voz alta. Yo solía pensar que el amor significaba seguridad. Significaba esconder las partes de mí que podrían alejar a las personas, que podrían hacerme vulnerable. Significaba ser aceptado por ser invisible. Pero Gabriel me enseñó algo diferente. Me enseñó que el amor verdadero no requiere escondites. Requiere coraje. Coraje para ser visto completamente, con todas las imperfecciones, todos los miedos, toda la verdad de quién eres. Nuestra historia comenzó con secretos, con notas escondidas y miradas furtivas y encuentros a escondidas. Pero floreció en la honestidad, en la elección diaria de ser auténtico, incluso cuando era aterrador. Especialmente cuando era aterrador. Hoy, cuando llego a casa después del trabajo, ya no busco notas en la puerta. No las necesito, porque Gabriel está allí, en la cocina o en la sala, o a veces todavía durmiendo después del turno de noche. Está allí, visible y real y mío. Y cuando nos cruzamos en el vestíbulo del edificio, él me sonríe. Una sonrisa verdadera, sin esconder nada. Y yo le devuelvo la sonrisa, porque descubrí que la mejor versión del amor no es aquella que escondes del mundo.
es aquella que tienes el coraje de vivir abiertamente, a pesar del mundo. A veces, las mejores historias de amor comienzan con una simple nota dejada en una puerta, pero se vuelven extraordinarias cuando encuentras el coraje para salir de las sombras y permitirte ser visto. Nuestra puerta ya no tiene notas anónimas, pero tiene algo mejor. Tiene 2 nombres en el timbre. Y eso, me di cuenta, es mucho más poderoso de lo que cualquier confesión secreta podría ser. Porque ya no estamos escondidos. Estamos simplemente nosotros, y eso es suficiente. Es más que suficiente. Es todo.